Muy buenas familia culé. En este vídeo tenemos 3 noticias muy importantes sobre nuestro amado club. Pero antes, dale al me gusta y suscríbete al canal. Vamos a la primera. Jules Koundé vuelve a estar en el centro de la tormenta. Y como culé, duele decirlo, pero es una tormenta que no nace del césped, sino de los despachos. Porque cuando el nombre de Koundé empieza a sonar con fuerza en Inglaterra, cuando desde Londres se filtra que el Chelsea está dispuesto a poner 85 millones de euros sobre la mesa en pleno mercado de enero, no estamos hablando de un simple rumor. Estamos hablando de una amenaza real para el equilibrio deportivo del Barcelona. Koundé no es un jugador cualquiera. No lo ha sido desde el primer día. Llegó con la etiqueta de central dominante, terminó convirtiéndose en lateral por necesidad del equipo, y aún así, nunca se escondió. Nunca levantó la voz públicamente. Nunca desestabilizó el vestuario. Aceptó el rol, tragó orgullo y se puso al servicio del escudo. Eso, para el barcelonismo, tiene un valor que no aparece en ningún balance financiero. Pero el problema es precisamente ese. El balance financiero. El Barcelona vive una realidad incómoda, tensa, frágil. Una realidad que el aficionado conoce demasiado bien. Cada mercado es una lucha contra los números. Cada decisión deportiva parece condicionada por la calculadora. Y en ese contexto, Koundé se convierte en una tentación peligrosa. Joven, consolidado, con mercado en la Premier League y con un precio que permitiría respirar a la economía del club. Demasiado atractivo para una directiva que necesita oxígeno inmediato. Hansi Flick lo tiene claro. Clarísimo. El entrenador no quiere perder a Koundé. Lo considera una pieza estructural de su proyecto. Un jugador que entiende el juego, que compite, que no se borra en los partidos grandes. Flick sabe que encontrar un reemplazo con ese nivel de fiabilidad no es sencillo, ni rápido, ni barato. Y mucho menos en enero. Pero aquí aparece el conflicto que tanto nos quema por dentro como culés. El conflicto entre lo que el equipo necesita y lo que las cuentas exigen. Entre el proyecto deportivo y la urgencia económica. Entre el fútbol y la supervivencia institucional. El Chelsea observa. Espera. Presiona. Sabe que el Barcelona está en una posición delicada. Sabe que 85 millones no se rechazan con facilidad cuando las arcas tiemblan. Y sabe que, aunque Flick se oponga, la última palabra no siempre la tiene el banquillo. Como aficionado, la pregunta es inevitable y duele formularla. ¿De verdad este club puede permitirse perder a Koundé ahora? ¿De verdad vender a uno de los defensores más fiables del plantel es la solución a nuestros problemas? ¿O estamos, otra vez, hipotecando el futuro para apagar un incendio inmediato? Porque Koundé no solo defiende. Koundé sostiene. Sostiene una banda. Sostiene una línea defensiva. Sostiene partidos en los que otros se esconden. Y venderlo en enero no es una decisión neutra. Es un mensaje. Al vestuario. A los rivales. Y sobre todo, a la afición. El barcelonismo ya ha visto esta película antes. Vender piezas clave bajo presión financiera. Prometer reconstrucción. Pedir paciencia. Y luego preguntarse por qué el equipo pierde competitividad. Porque se rompe algo dentro del campo que no se arregla con fichajes apresurados. Koundé no ha pedido salir. No ha forzado nada. No ha guiñado el ojo al Chelsea públicamente. Y eso, para mí, pesa. Porque cuando un jugador se mantiene profesional, comprometido y alineado con el entrenador, lo mínimo que merece es respaldo institucional. Pero el mercado no espera. Enero es cruel. Y el Barcelona vuelve a estar contra las cuerdas. Esta historia no está cerrada. Ni mucho menos. Y lo que se decida en las próximas semanas puede marcar el rumbo de la temporada, y algo más profundo aún. Porque cuando empiezas a vender certezas, lo que compras es incertidumbre. Y como culé, esa incertidumbre ya la conocemos demasiado bien. Dime tú, ¿venderías a Koundé por 85 millones ahora mismo? ¿O crees que el club debería resistir, aunque duelan las cuentas? Esto apenas empieza. El problema con la posible salida de Jules Koundé no es solo el dinero. El problema es lo que representa. Porque cuando un club como el Barcelona empieza a plantearse seriamente vender a un jugador así en pleno mercado de invierno, lo que se pone en duda no es una operación puntual, sino la coherencia de todo el proyecto deportivo. Hablemos claro, como hablamos los culés entre nosotros. 85 millones de euros suenan a salvación inmediata. Suenan a alivio. Suenan a cerrar bocas en los despachos y a cuadrar números que llevan años sin cuadrar. Pero el fútbol no se juega en hojas de cálculo. Y el Barcelona, históricamente, ha pagado muy caro cada vez que ha confundido urgencia económica con buena planificación.
Koundé no es un lujo. No es un suplente prescindible. No es un jugador residual. Es titular. Es fiable. Es competitivo. Y, sobre todo, es uno de esos futbolistas que elevan el nivel del que juega a su lado. Quitar eso del equipo en enero no es un simple ajuste. Es un golpe directo a la estabilidad defensiva. Hansi Flick lo sabe. Por eso se opone. Por eso insiste. Porque Flick entiende algo que a veces parece olvidarse en los despachos. Un equipo no se construye solo con talento, sino con continuidad. Con automatismos. Con confianza mutua. Y Koundé es una pieza central en esa dinámica. El argumento financiero existe, nadie lo niega. El club no está bien económicamente. Eso es una realidad que el aficionado conoce y sufre. Pero la pregunta incómoda es otra. ¿De verdad vender a Koundé resuelve el problema? ¿O simplemente gana tiempo mientras debilita al equipo? Porque el dinero se va rápido. Muy rápido. Se va en parches. En fichajes de emergencia. En soluciones temporales. Y lo que se pierde en el campo cuesta años recuperarlo. La defensa del Barcelona ya ha sufrido demasiados cambios, demasiadas improvisaciones, demasiadas apuestas forzadas. Koundé ha sido, dentro de ese caos, una de las pocas constantes. Y hay otro detalle que como aficionado me inquieta todavía más. El mensaje que se envía. Si el Barcelona vende a Koundé ahora, ¿qué jugador se siente realmente seguro? ¿Qué futbolista entiende que el proyecto deportivo está por encima de la necesidad inmediata de vender? El vestuario escucha. Observa. Toma nota. El Chelsea no va a desaparecer. Si de verdad quieren a Koundé, volverán en verano. Volverán con más tiempo. Con más margen. Con menos impacto deportivo inmediato. Pero hacerlo ahora es jugar con fuego. Es aceptar que el calendario, la presión y la necesidad mandan más que el fútbol. Y como culé, duele. Duele porque Koundé representa justo lo que llevamos tiempo reclamando. Compromiso. Profesionalismo. Adaptación. Rendimiento. No es un jugador que viva del nombre. Vive del trabajo. Vive del sacrificio. Y eso conecta con la grada. Por eso esta posible venta divide. Por eso genera debate. Por eso enciende a la afición. Porque no estamos hablando de perder a un futbolista cualquiera. Estamos hablando de perder a alguien que sostiene al equipo cuando todo tiembla. La directiva tendrá que decidir. Y decida lo que decida, habrá consecuencias. Deportivas. Emocionales. Institucionales. Porque el Barcelona ya no tiene margen para errores que se repiten. Yo, como culé, lo tengo claro. Vender a Koundé en enero es un riesgo enorme. Un riesgo que puede salir muy caro, aunque hoy parezca una solución. Ahora te toca a ti. ¿Tú venderías a Jules Koundé por 85 millones? ¿O crees que hay líneas que este club no debería cruzar, ni siquiera por dinero? Déjalo en los comentarios, dale like al vídeo si sientes este escudo como yo, suscríbete al canal para no perderte nada de lo que viene. Porque esta historia no ha terminado y el próximo movimiento puede sacudirlo todo. Lo de Ferran Torres es una de esas historias que solo el fútbol, y especialmente el Barcelona, es capaz de escribir. Porque hace apenas un año, hablar de Ferran en clave positiva era casi un acto de fe. Era un nombre que generaba dudas, impaciencia, incluso hastío en una parte de la afición. Era el jugador señalado. El que siempre estaba en la rampa de salida. El que parecía no terminar de encajar nunca en un club que no espera, que exige, que devora. Y sin embargo, hoy el relato es otro. Radicalmente distinto. Y por eso merece ser contado desde dentro, desde la piel del culé que ha visto este proceso con frustración primero, con escepticismo después y ahora con una mezcla de orgullo y miedo a perderlo todo otra vez. Hace un año, el Barcelona quería vender a Ferran Torres. No es una interpretación, es un hecho. El club necesitaba hacer caja y Ferran era uno de los nombres marcados en rojo. Se escuchaban ofertas, se buscaban salidas, se filtraba que no era imprescindible. El Aston Villa apareció con 25 millones de euros y aquello fue casi un insulto. No solo por la cifra, sino por lo que representaba. El Barcelona había pagado más de 50 millones por Ferran cuando salió del Manchester City. Aceptar esa oferta era asumir un fracaso deportivo y económico. Y aún así, ni siquiera así se concretó la salida. Porque nadie terminaba de apostar fuerte por un jugador que parecía haber perdido confianza, continuidad y peso dentro del equipo. Ferran estaba en tierra de nadie. Ni titular indiscutido, ni revulsivo decisivo. Un jugador atrapado entre expectativas gigantes y un contexto colectivo que no ayudaba a nadie. Pero el fútbol, cuando quiere,
da segundas oportunidades. Y Ferran decidió agarrarse a la suya con uñas y dientes. No se escondió. No pidió salir. No bajó los brazos. Se quedó. Trabajó. Aceptó un rol secundario cuando tocaba. Y cuando tuvo minutos, respondió. Hoy Ferran Torres es otro jugador. Más maduro. Más consciente. Más directo. Ha entendido algo fundamental para triunfar en el Barcelona. No todos van a ser estrellas todos los días, pero todos deben ser útiles siempre. Y Ferran lo está siendo. En varias posiciones. En distintos contextos. En partidos grandes y en partidos incómodos. Con Hansi Flick ha encontrado algo que parecía perdido: confianza. Flick le ha dado continuidad, le ha dado libertad, pero también responsabilidad. Y Ferran ha respondido como responden los que saben que no habrá una tercera oportunidad. Con intensidad. Con compromiso. Con goles importantes y con movimientos que no siempre salen en los resúmenes, pero que sostienen al equipo. Por eso ahora el mercado vuelve a mirar. Y vuelve a mirar fuerte. Arsenal, Juventus, Paris Saint-Germain. Nombres pesados. Clubes grandes. Proyectos ambiciosos. Y otra vez el dinero aparece sobre la mesa. Esta vez no con migajas, sino con cifras que seducen. El Arsenal, especialmente, parece dispuesto a llegar hasta los 65 millones de euros. Y aquí es donde al culé le vuelve el nudo en el estómago. Porque el contexto ha cambiado, pero el riesgo es el mismo. Vender ahora a Ferran no sería desprenderse de un descarte. Sería desprenderse de un jugador que está aportando, que entiende el sistema, que suma en el vestuario y que ha demostrado resiliencia en el momento más difícil. La pregunta no es solo si el precio es bueno. La pregunta es si el Barcelona puede permitirse perder a un jugador que ha costado tanto recuperar. Porque lo fácil es vender cuando el jugador vuelve a brillar. Lo difícil es sostener el proyecto cuando por fin alguien empieza a encajar. Ferran ya no es aquel futbolista inseguro, atropellado, desconectado. Es un jugador que corre por el equipo, que presiona, que se ofrece, que acepta competir. Y eso, en un Barcelona que necesita compromiso tanto como talento, vale oro. Y mientras el mercado se mueve, mientras los rumores crecen y las cifras suben, el culé observa con atención. Porque esta historia todavía no ha terminado. Y la segunda parte promete decisiones que pueden marcar el rumbo del equipo en los próximos meses. Dime si seguimos. Cuando tú me digas, entramos de lleno en lo que puede pasar si el Barcelona decide vender, o si decide proteger a un Ferran que hoy, más que nunca, siente el escudo. El dilema con Ferran Torres ya no es económico. Y eso es lo más revelador de todo. Porque cuando un jugador pasa de ser un problema contable a convertirse en un debate deportivo y emocional, significa que algo ha cambiado de verdad. Y en el Barcelona, esos cambios no suelen llegar solos ni por casualidad. 65 millones de euros sobre la mesa por parte del Arsenal no son poca cosa. No lo son para ningún club, y mucho menos para un Barcelona que todavía camina sobre el alambre financiero. Cualquier directivo mira esa cifra y ve oxígeno. Ve margen. Ve la posibilidad de aliviar tensiones internas, de ganar flexibilidad, de tapar agujeros que llevan demasiado tiempo abiertos. Pero el fútbol, otra vez, no se juega solo con calculadora. Porque vender a Ferran ahora es vender justo cuando el jugador ha demostrado por qué se apostó por él. Es vender cuando ha entendido el ritmo del club, la presión de la camiseta, la exigencia del entorno. Es vender cuando ya no se esconde, cuando pide la pelota, cuando acepta ser suplente sin desaparecer y titular sin creerse intocable. Hansi Flick lo sabe. Y por eso, desde dentro, no ve con buenos ojos esta posible salida. Ferran no es solo un atacante más. Es una pieza táctica. Un comodín. Un jugador que puede ocupar varias zonas del frente ofensivo y que entiende cuándo sacrificarse por el colectivo. En un equipo que todavía está en construcción, perder perfiles así no es menor. Además, hay algo que como afición no podemos ignorar. El mensaje al vestuario. ¿Qué se les dice a los jugadores cuando alguien pelea, aguanta críticas, trabaja en silencio y finalmente rinde, y aún así se le vende? ¿Qué incentivo real queda para quien atraviesa un mal momento? El Barcelona necesita competir, sí, pero también necesita credibilidad interna. Ferran Torres ha pasado por el infierno del Camp Nou. Ha sido silbado. Ha sido cuestionado. Ha sido puesto en la lista negra de muchos aficionados. Y aún así, nunca rompió públicamente, nunca señaló al club, nunca forzó una salida. Eso, en el fútbol moderno, también cuenta. Y cuenta mucho. Que haya interés del Paris Saint-Germain y de la Juventus no sorprende. Son clubes que buscan talento contrastado, jugadores que ya han vivido presión real.
Pero que sea el Arsenal quien lidere la carrera dice mucho. Porque no vienen a probar. Vienen convencidos. Vienen porque creen que Ferran está listo para dar un salto definitivo. Y ahí aparece el miedo del culé. El miedo de verlo explotar lejos. De verlo triunfar en otro estadio, con otra camiseta, mientras aquí volvemos a empezar de cero. Porque ya hemos vivido demasiadas veces ese guión. Jugadores que se van justo cuando empiezan a entender lo que significa jugar en el Barcelona. No se trata de romantizar. Se trata de ser coherentes. Si el proyecto de Flick apuesta por intensidad, presión alta, movilidad ofensiva y compromiso colectivo, Ferran encaja. Y encaja cada vez mejor. Venderlo ahora sería reconocer que el club sigue preso de la urgencia, incapaz de sostener un proceso cuando empieza a dar frutos. Yo, como culé, lo digo sin rodeos. Estoy en contra de su salida. No porque sea intocable. No porque sea una estrella mundial. Sino porque representa algo que este equipo necesita desesperadamente, jugadores que crecen en la dificultad, no que huyen de ella. La directiva tendrá que decidir si prioriza el ingreso inmediato o la estabilidad deportiva. Y esa decisión marcará no solo esta temporada, sino la credibilidad del proyecto que se está intentando construir. Y ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Venderías a Ferran Torres por 65 millones? ¿O apostarías por mantener a un jugador que, por fin, está demostrando que puede ser importante en este Barcelona? Déjalo en los comentarios, dale like al vídeo si compartes esta visión, suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia clave, porque lo que viene con el tercer nombre puede generar todavía más polémica entre los culés. Hablar hoy de Ronald Araujo duele. Y duele precisamente porque no estamos hablando de cualquier jugador. Estamos hablando de alguien que, no hace tanto, era símbolo. Bandera. Orgullo. Un futbolista que representaba carácter, liderazgo, entrega y ese ADN competitivo que tantas veces hemos echado en falta en los momentos grandes. Por eso su situación actual no se analiza con frialdad. Se analiza con el corazón apretado y con una sensación amarga que recorre al barcelonismo. Porque la realidad es incómoda. Araujo está en baja. Deportiva, emocional y simbólicamente. Su rendimiento ya no es el mismo. Sus decisiones generan dudas. Sus partidos, que antes transmitían seguridad, hoy transmiten nerviosismo. Y cuando eso ocurre con un central en el Barcelona, el debate se vuelve inevitable y brutal. Durante años, Araujo fue el salvavidas. El que corregía errores ajenos. El que se jugaba el cuerpo. El que aparecía cuando todo se rompía. Pero el fútbol no perdona el estancamiento, y el contexto tampoco ayuda. Cambios constantes, falta de continuidad, presión extrema y una exigencia que en este club nunca baja. Todo eso ha ido erosionando su figura. Hoy, una parte importante de la afición pide su salida. Lo dice sin rodeos. Sin nostalgia. Sin paciencia. Y eso, para un jugador que hace poco era intocable, es una señal clarísima de que algo se ha quebrado. El Camp Nou, incluso cuando no habla, se hace sentir. Y Araujo lo sabe. En medio de este escenario aparece el Bayern de Múnich. Un viejo conocido en los rumores. Un club que desde hace tiempo sigue al central uruguayo, que valora su perfil físico, su agresividad defensiva y su experiencia en partidos de alta tensión. El interés no es nuevo, pero ahora sí parece serio. Muy serio. Y aquí entra el detalle que lo cambia todo. La renovación. Ronald Araujo renovó su contrato la pasada temporada. Sí. Pero esa renovación vino acompañada de una reducción significativa en su cláusula de rescisión. Un movimiento que, visto con perspectiva, no parece casual. Al contrario. Parece un mensaje. Una puerta entreabierta. Una manera de facilitar una salida futura sin conflictos. En el fútbol moderno, estas cosas no ocurren por accidente. Cuando un jugador acepta bajar su cláusula, algo está pensando. Algo está proyectando. Y cuando el club lo permite, algo está aceptando. La sensación es clara. Ambas partes saben que el ciclo puede estar llegando a su fin. El Bayern, según se comenta en los despachos, estaría dispuesto a poner 75 millones de euros sobre la mesa. Una cifra alta. Muy alta. Suficiente para convencer a una directiva que necesita ingresos y que, además, empieza a cuestionarse si Araujo puede volver a ser el pilar que fue. Aquí el debate se vuelve todavía más incómodo. Porque vender a Araujo no es solo una operación deportiva. Es un golpe emocional. Es aceptar que uno de los símbolos recientes no ha conseguido sostener su estatus. Es reconocer que el liderazgo defensivo del equipo sigue siendo una asignatura pendiente. Pero también hay otra lectura.
La de cerrar un ciclo antes de que se deteriore del todo. La de evitar que un jugador pierda aún más valor. La de aprovechar un mercado potente para reconstruir una defensa que necesita nuevas certezas. Como culé, me genera un conflicto interno enorme. Porque sé lo que Araujo ha dado. Sé lo que ha representado. Pero también veo lo que está pasando ahora. Veo las dudas. Veo las críticas. Veo a un jugador que ya no transmite la misma autoridad. Y en el Barcelona, cuando se pierde eso, recuperarlo es casi imposible. La pregunta no es sencilla. Y por eso este tema divide tanto. Porque no hay una respuesta cómoda. No hay una decisión limpia. Solo hay riesgo, pase lo que pase. Y esto apenas empieza. Porque lo que venga después, si se concreta una oferta formal del Bayern, va a incendiar el debate entre los culés. Y ahí, todos vamos a tener que posicionarnos. Si quieres, dime y seguimos con la segunda parte. Porque ahí entra lo más delicado de todo. Decidir si el Barcelona debe soltar a uno de sus últimos símbolos, o resistir una vez más contra la marea. El debate sobre Ronald Araujo es todavía más incómoda, porque obliga al culé a mirarse al espejo y hacerse una pregunta que duele más que cualquier rumor de mercado. ¿Estamos ante un bajón circunstancial de un jugador que merece respaldo, o ante el final real de un ciclo que ya no da para más? Porque cuando el ruido no viene solo de fuera, sino también de dentro del club, algo se ha roto de verdad. Y en el caso de Araujo, ese ruido ya no se puede ignorar. No son solo críticas de la prensa. No son solo opiniones aisladas en redes sociales. Es una sensación instalada en el ambiente, en la grada, en el vestuario y en los despachos. Hansi Flick observa, analiza, evalúa, y aunque públicamente protege a sus jugadores, internamente sabe que el rendimiento manda. En su idea de equipo, el central debe ser dominante, sí, pero también fiable con balón, preciso en la toma de decisiones y mentalmente fuerte para sostener partidos largos bajo presión. Y ahí es donde Araujo ha empezado a fallar más de lo que este club puede permitirse. Los errores pesan el doble cuando vienen de quien se supone que es el líder defensivo. Y cada fallo de Araujo hoy tiene un eco enorme, porque ya no se le juzga como promesa, sino como referencia. El problema es que esa referencia empieza a desdibujarse. Por eso la posible oferta del Bayern de Múnich no se vive como un simple rumor. Se vive como una tentación peligrosa. 75 millones de euros no solo solucionan problemas económicos. También permiten reconfigurar una defensa que sigue sin encontrar estabilidad. Permiten invertir en perfiles distintos. Permiten, en teoría, empezar de nuevo. Pero aquí aparece el gran miedo del barcelonismo. ¿Y si Araujo se va y vuelve a ser el de antes? ¿Y si en un contexto diferente, con menos presión mediática y con un estilo más directo como el del Bayern, recupera su mejor versión? Ese fantasma persigue cada posible venta importante del club. Porque lo hemos visto demasiadas veces. Sin embargo, hay una diferencia clave. Araujo no está saliendo en su mejor momento. No está siendo empujado fuera injustamente. Está siendo cuestionado por rendimiento. Y eso cambia el análisis. Porque el Barcelona no puede vivir eternamente de recuerdos recientes. No puede sostener símbolos solo por lo que fueron. La reducción de la cláusula en su renovación es, quizás, el detalle más revelador de todos. Ahí se escribió una parte de esta historia que muchos prefirieron no leer. El jugador quería una puerta abierta. El club aceptó dejarla abierta. Y ahora alguien está llamando a esa puerta con fuerza. La directiva, en este escenario, parece más receptiva que nunca. 75 millones pueden inclinar la balanza sin demasiado conflicto interno. Y eso ya nos dice mucho sobre cómo se percibe hoy a Araujo dentro del club. Hace un año, esta conversación habría sido impensable. Hoy es una posibilidad real. Como culé, me duele decirlo, pero también siento que el debate es legítimo. Defender a Araujo a ciegas sería negar la realidad. Y empujarlo fuera sin reconocer lo que ha dado sería una falta de memoria. El equilibrio está en decidir con frialdad, algo que este club históricamente no siempre ha sabido hacer. Si se queda, necesitará respaldo total, confianza plena y una reconstrucción mental importante. Si se va, el Barcelona deberá asumir que pierde carácter y liderazgo, pero gana margen para rehacer una zona clave del equipo. No hay solución perfecta. Solo decisiones valientes. Y ahora la pregunta es para ti, culé. ¿Venderías a Ronald Araujo por 75 millones al Bayern de Múnich? ¿O crees que todavía merece una última oportunidad para volver a ser el central que nos hizo creer? Déjalo en los comentarios, dale like al vídeo si te gusta este análisis sin filtros, suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias que marcan el futuro del Barcelona. Y antes de irte,
Haz clic en la noticia que está apareciendo ahora mismo en la pantalla, porque conecta directamente con todo lo que hemos contado hoy y puede cambiar tu forma de ver lo que está pasando en el club.